Buenas noches, queridos hermanos. El día de hoy vamos a compartir un tema. Buenas noches. Vamos a ingresar al hermano Waldo. Ahí estamos. Buenas noches, hermano Waldo. Buenas noches. Buenas noches, hermano. Mire, que gracias, ya estamos conectados. ¿Se escucha bien, hermano? Yo escucho como un rebote. Mire, que siempre que estoy con alguien más, porque me pasa esto en este teléfono. Voy a tratar de apagar el micrófono. Ok. Okay. Hagamos algo. Cuando usted habla, yo apago mi micrófono y vamos a ver si así. Es que así me pasó con el diácono. Voy a hablar. Ok, ahí estamos. Ahora ya no, ya se quitó. Ok, entonces vamos a dar el tema de las 10 persecuciones a la iglesia. O sea, las 10 persecuciones que tuvo la iglesia de Cristo, ¿verdad? Desde los tiempos apostólicos. Entonces, hermano, me salgo y vuelvo a entrar. Vaya pues, hermano. Bueno. Ok, vamos a dar el tema de las 10 persecuciones a la iglesia. Partiendo de que Mateo 16:18 dice, por ejemplo, dice, y ahora yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás podrán vencer. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entonces, vemos que la iglesia del Señor dice que no va a ser destruida, o sea, que nadie puede destruirla. Por eso vamos a ver hoy las 10 persecuciones a la iglesia y que no pudieron con la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es un proyecto de Dios, no es de los hombres. Es Cristo mismo quien dejó la iglesia como su cuerpo. Entonces vamos a agregar al hermano Ubaldo para que demos el tema. Ahí sí, ¿verdad? Sí, por ratos. Parece que ya, hermano. No, hermano, pues buenas noches, presentes para que la gente sepa ahí y pueda Sí, buscarlo también por Facebook cuando quieran ver algún tema de los que usted imparte. sí, me escucha, hermano. Sí, sí, se ¿Me escucha? escucha. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas, que nos ven en este momento y nos verán más adelante. Vamos a hablar con el hermano Rubito sobre las 10 persecuciones a la Santa Iglesia. Mi nombre es Ubaldo Pérez, de aquí de Guatemala, al servicio de la Santa Iglesia Católica, y también un poquito en la música, ¿no? Le servimos al Señor en la música. Y un agradecimiento al hermano Rubito por la invitación, y quédense, hermanos, porque vamos a hablar de, es muy importante, vamos a hablar desde cómo la iglesia fue perseguida, desde su inicio, desde el nacimiento de Cristo hasta los apóstoles, y después cuando Jesucristo ya partió, cuando deja su iglesia. Creo que es un tema muy importante, muy poco hablado, pero sí muy
muy rica en información. Adelante, hermano Rubito. Sí, buenas noches y gracias, hermano. Mi nombre es Rubito Morán, soy laico católico de San Pedro Sula, Honduras. Hoy vamos a hablar de las 10 persecuciones a la iglesia. Al inicio leía la cita de Mateo 16:18, donde dice, ¿verdad?, que a la iglesia ni las puertas del Hades podrán contra ellos. O sea, que la iglesia nadie la puede destruir. Y la prueba de que vamos a ver hoy, esas persecuciones que tuvo la iglesia, y aún así la iglesia no fue destruida, porque Cristo prometió estar con ella todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20, y la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea que nadie puede destruir la iglesia. Así, hermano Aldo, que si gusta puede comenzar con el tema. Muy bien. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hermano Rubito, estaba en este mundo con sus discípulos, veamos un poco cómo los mismos fariseos acusan y hacen esta pregunta en el capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, de su verso 14 al 15. Hacen esta pregunta: ¿por qué tus discípulos no ayunan? Están haciendo una acusación. Eso es estando nuestro Señor con sus discípulos. Dice, y en ese momento se le acercaron algunos discípulos de Juan y le preguntaron, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunan y tus discípulos no? Jesús les contestó, ¿es bueno acaso que los compañeros del novio anden tristes cuando el novio está con ellos? Vendrá día en que el novio les será quitado, entonces sí ayunarán. Si nos damos cuenta cómo ya vienen como señalamientos contra los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que los mismos discípulos de Juan, y que después los fariseos también hacen esas acusaciones, hermano Rubito, desde que la iglesia está empezando a crecer, antes de empezar su misión, ya vienen con algunas ciertas dificultades. En este caso, no fue bien recibida. Siempre hubo grupos de gentes que no estaban de acuerdo con el mensaje. Adelante, no sé si quiere usted agregar. Sí, está bien, hermano. Sí, siempre, ¿verdad? Vemos desde un inicio, como usted dice, el tema lo vamos a hacer, esperemos, no más de una hora para que los hermanos puedan verlo, porque en verdad me decía hoy un hermano de estos grupos, ¿qué hacer dando temas? Pero fíjese que gracias al Señor los temas están llegando a muchas personas y no solo los están viendo, están pidiendo ayuda, de que los ayudemos a formarse. Hay mucha gente que está aprendiendo mucho. Entonces voy a empezar con la primera persecución y voy a leer, no sé si usted complementa ahí o si no, vemos quiénes fueron los personajes. La primera persecución a la iglesia dice que fue la primera persecución a la iglesia tuvo lugar en el año 64 o 67 bajo Nerón, el sexto emperador de Roma. Este monarca reinó por el espacio de 5 años de una manera tolerable, pero luego dio rienda suelta al mayor desenfreno y a las más atroces barbaridades. Entre los caprichos diabólicos, ordenó que la ciudad de Roma fuera incendiada. Orden que fue cumplida por sus oficiales, guardias y siervos. Mientras la ciudad imperial estaba en llamas, subió a la torre de Mecenas, tocando la lira y cantando. Y dice que bajo esta persecución primera duró durante 9 años. Cuando Nerón descubrió que su conducta era intensamente saludable,
o sea, reprendible, y que era objeto de un profundo odio, decidió inculpar a los cristianos, a la vez para excusarse, para aprovechar la oportunidad para llenar su mirada con nuevas crueldades. Esta fue la causa de los primeros persecución y la brutal cometida contra los cristianos fueron tales que incluso movieron a los mismos romanos a compasión. Nerón incluso refinó sus crueldades e inventó todo tipo de castigo contra los cristianos. Y vemos que en esta persecución es donde muere Pedro y Pablo, según lo vamos a ver de este libro, incluso que es protestante, es un libro protestante. Dice que en esta primera persecución muere Pedro y Pablo. Ahí se lo dejo, hermano, para que usted, a ver qué nos tiene que decir algo más sobre esto. No se le escucha. Ok, tenía apagado. Ok, tenía apagado el micrófono. Adelante, hermano. Ahora a ver si haga, ok, así como que el rebote. Incluso en las catacumbas, hermano Rubito, cuando los cristianos celebraban, tenían un signo a distinguirse entre un cristiano a otro. Ellos tenían, se identificaban con un pescado para saber si ese hermano era cristiano o no. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué hacían eso? Porque el emperador tenía gente que estaba viendo dónde había un cristiano. Entonces había como un secreto para que no se terminaran con todo eso. Imagínense lo que tenían que vivir los hermanos encerrados en las catacumbas, celebrando la Eucaristía, celebrando la cena del Señor. Eso era algo. Los primeros cristianos no sucumbieron, no dijeron, no, ser cristiano es bien difícil, mejor renuncio, mejor aquí me quedo. Aunque muchos sí se echaron para atrás, pero un buen grupo dio la vida por nuestro Señor. A eso lo que se le conoce como los mártires del Señor, que nos dice el capítulo 17 del Apocalipsis. Esa persecución era el emperador que no quería que Jesucristo fuera el Señor, porque había como una lucha entre ellos. El señor César, que se consideraba un Dios, y el Señor Jesucristo, que venció la muerte. Entonces, en esa parte tenían que lidiar los cristianos, tenían que vencer eso, el miedo, y muchos entregaron su vida por nuestro Señor Jesucristo, fueron tirados a los leones, allá en el, ¿cómo se llama? En el Coliseo. Pero eso vamos a ir viendo conforme lo que va narrando la historia. Es lo que puedo aportar de lo que usted está contando, hermano. Adelante. Bien, y vamos a ir así, ¿verdad? Dando de este libro evangélico para que miremos cómo la iglesia, esos primeros cristianos de la iglesia de Jesucristo, lógicamente católicos, cómo sufrieron por amor a Cristo. Y hoy en día da tristeza ver los hermanos separados a pesar de ver la verdad, pero ellos no quieren, prefieren estar en la mentira que regresar a la iglesia de Jesucristo. Por ejemplo, la segunda persecución estuvo bajo el emperador Domiciano en el año 81. El emperador Domiciano, de natural inclinado a la crueldad, dio muerte primero a su hermano y luego suscitó a la segunda persecución contra los cristianos. Dice, Simeón, obispo de Jerusalén, bajo esta persecución dieron muerte a Simeón, obispo de Jerusalén. O sea que en tiempos apostólicos ya habían obispos de la iglesia católica. Simeón, obispo de Jerusalén, fue crucificado, y San Juan, oiga bien, en tiempos del apóstol San Juan, que fue hervido en aceite, y luego de estado pasmo. Pablo, hijo de un senador romano, fue asimismo desterrado al Ponto, y se dictó una ley diciendo que ningún cristiano, una vez traído
ante un tribunal quedar exento de castigo, sin que renunciase a su religión. Durante este reinado se redactaron varias historias inventadas con el fin de dañar a los cristianos. Tal era el apasionamiento de los paganos, que si cualquier hombre, que cualquier hambre, epidemia o terremoto asolaba cualquiera de estas provincias, culpaban a los cristianos. O sea que por cualquier cosa que pasaba en la provincia de Roma, culpaban a los cristianos. Y vemos que en esta segunda persecución, ¿verdad? También muere, por ejemplo, Dionisio de Areopagita, que fue un obispo que él en sus escritos dice que el bautismo, la tradición, o sea, reciben de los mismos apóstoles cómo bautizar a los niños. Y este obispo, Dionisio de Areopagita, fue en tiempos apostólicos y nos está diciendo, de hecho aparece en Hechos de los Apóstoles, él, y nos está diciendo que en esta persecución del año 81 muere este obispo. Adelante, hermano. El dato del obispo Areopagita está en el capítulo 17, cuando San Pablo llega en el Areópago, donde todos se... y San Pablo queda predicando ahí. Un solo cristiano se convirtió, y gracias a la perseverancia del apóstol San Pablo, llegamos a tener a ese obispo. Pero hay algo, hermano Rubito, que podemos ver de las características de la comunidad aquí. No sé si quieren leerme Gálatas 3:20, en donde nos demuestra que esa comunidad no predicaba la sola fe, predicaba como hoy los hermanos no católicos pretenden enseñar. ¿No? Adelante. Ok, Gálatas 3:20 dice así: no se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte de Dios, es un solo. Eso dice, no se hablaría de un mediador si hubiera una sola parte y Dios es un solo. Gálatas 3:20. 3:28, hermano Rubito. Ok. 28. Dice en el 28, ya no hay diferencia entre judío y griego, entre esclavo y hombre libre. No se hace diferencia entre hombre y mujer, pues todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. ¿Qué nos quiere dar a entender la palabra de Dios ahí? Que para la comunidad cristiana no había diferencia de quién tenía dinero, de quién poseía más posesiones económicas, sino, si se da cuenta, hermano Rubito, en las iglesias mal llamadas iglesias no católicas, el que tiene dinero tiene privilegios en esas comunidades. Si no da el diezmo, no puede pasar a cantar, no puede dirigir una alabanza, no puede dar la bienvenida, no puede dar una lectura. Sin embargo, en esta comunidad que vemos, dice que todos tenían en común, no había diferencia. Entonces ahí vemos que esa comunidad no es pensamiento no católico, sino es católico desde la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo, donde dice, todos valemos iguales. Por ejemplo, lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo allá en San Mateo 8:20, nuestro Señor Jesucristo no tenía dónde reclinar la cabeza. Entonces, la mentalidad de los primeros cristianos no era tener posesiones como hoy el evangelio de la prosperidad, ¿no? Que si tú tienes es porque Dios te ha bendecido. Si no tienes es porque es un castigo de Dios. Pero aquí vemos, la primera comunidad tenía otra mentalidad, hermano. Y gracias a esa actitud, los mismos emperadores, en este caso, querían acabar con la iglesia porque era como algo, un peligro para el imperio, ¿no? Entonces, todos esos motivos de persecución era parte de la acción de la iglesia, de la misión de la iglesia, el llevar el reino de Dios de justicia, de amor y de paz. Adelante, hermano Rubito. Ok, muy bien.
Excelente. Entonces miramos, ¿verdad?, cómo ya desde los primeros años del cristianismo habían obispos. Por ejemplo, la tercera persecución, y también en esta misma persecución del año 81, muere, por ejemplo, dice Timoteo, célebre discípulo de San Pablo, fue obispo de Éfeso, y lo dice un libro protestante, fue un obispo de Éfeso. Y en la tercera persecución vemos, dice, crimen o error, como se tenga que llamar, solo consistía en esto, que solían reunirse, o sea, que dice que en la tercera persecución Plino, el joven hombre, erudito y famoso, viendo la lamentable naturaleza de cristianos y movido por ella, a compasión escribió a Trajano, comunicándole que habían muchos miles de ellos que eran muertos a diario, que no había hecho nada contrario a las leyes de Roma, por lo que no merecían persecución. Todo lo que ellos contaban acerca de su crimen o error, como se tenga que llamar, solo consiste en esto, que solían reunirse en determinado día antes del amanecer y repetían juntos una oración compuesta en honor a Cristo como Dios y a compenetrarse por obligación, dice, no ciertamente a cometer, o sea que se comprometían con obligación a no cometer, digamos, maldad alguna, sino al contrario, a nunca cometer hurtos, robos, adulterios, nunca falsear su palabra o anunciar, disfrazar a nadie, después de lo cual era costumbre separarse y volverse a reunir después para participar en común una comida. O sea que aquí está hablando de que los cristianos se reunían para participar de una comida, que a eso es lo que se le llama Eucaristía. En esta persecución sufrió el bienaventurado mártir Ignacio de Antioquía. Y mire qué interesante como, por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, que el obispo, o sea, que vemos cómo estos primeros cristianos nos dan una luz que eran católicos. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía dice en una de sus cartas, él es sucesor, dice que es sucesor de San Pedro, dice que es de este libro, y es un libro protestante. Dice, por ejemplo, de San Ignacio de Antioquía, dice, por una sola Eucaristía, dice, vamos a ver, dice, por usar una sola Eucaristía, pues una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, y una sola es el cáliz para unirnos con su sangre. Entonces vemos que los primeros cristianos sí tenían una doctrina católica. Ya esto fue en el año 108, la persecución. Y en esta misma persecución también, ¿verdad? Murió, por ejemplo, muchas otras crueldades y riesgos tuvieron que sufrir los cristianos hasta que Quartus, obispo de Atenas, hizo una erudita apologética en su favor delante del emperador que estaba entonces. Eso veo en lo que es la tercera persecución. Adelante, hermano. Mire, hermano, estos obispos que están aquí en la tercera persecución, hermano Rubito, San Ignacio de Antioquía, San Clemente Romano y San Simeón, todos estos tenían una fe católica. Nadie de ellos creía como hoy los hermanos no católicos creen la sola fe, la sola escritura. Porque cuando vemos que allá en Antioquía sucede un problema, ¿qué hace el obispo de Roma? Envía una carta. ¿Por qué no le dice a los cristianos, usen la Biblia, ahí está la Biblia, lean todo, porque la Biblia es la única regla de fe y conducta? No. Sin embargo, por el poder que recibe de nuestro Señor Jesucristo de atar y desatar, les envía una carta. Entonces ahí vemos que todos estos obispos
cristianos son católicos. No sé si quiero leer la cuarta persecución, hermano. Ya vemos, ya son tres persecuciones. Ya son tres persecuciones. Hermano, adelante. Pero aún así la iglesia no ha caído, la iglesia sigue caminando, sigue predicando. Viene la cuarta persecución, a ver si había algún peligro del abandono de Cristo, como allá se dice, es que la iglesia apostató, se casó con el imperio. ¿Cómo es que el imperio va a perseguir a su esposa? Sería algo ilógico lo que aseguran los hermanos. Voy a leer un poco de la cuarta persecución. La cuarta persecución la desató el emperador Marco Aurelio. Era el año 156. En ese tiempo asesinaron al obispo de Esmirna, San Policarpo. El ángel de la iglesia de Esmirna, que aparece en el Apocalipsis, de quien referencia el Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 8. Fíjese, hermano, este obispo está en el Apocalipsis. Como vemos que todos estos personajes no son de otra denominación. Yo sé que tú sufres y eres pobre, pero en realidad eres rico. No te asustes de lo que vas a padecer. Apocalipsis capítulo 2, versículo 9. Policarpo murió a los años 86 de edad. También en esta persecución mataron en Roma a San Justino, el apologista, y San Potino, primer obispo de Lyon. Para protegerse de las persecuciones, los cristianos de Roma se refugiaron en unas grandes excavaciones subterráneas situadas cerca de la ciudad y conocidas con el nombre de catacumbas. En estos lugares se reunían a celebrar la Eucaristía, haciendo miembros de su mártires. Las catacumbas eran usadas también como cementerio. Adelante, hermano Rubito, es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo de la cuarta persecución. Policarpo murió en la cuarta persecución. Sí. Y dice, 86 años le he servido al Señor y ningún mal me ha hecho cuando le dijeron que renegara de su fe. O sea que Policarpo está incluyendo que él era cristiano desde bebé, porque 86 años, de hecho él murió a los 86 o 87. Entonces él sí se consideraba que era un cristiano desde su bautismo, ya de niño. Y la quinta persecución, vemos que dice bajo severo, dice, aquí dice, por ejemplo, calumnia a los cristianos, las desgracias accidentales que sobrevenían. Esta persecución se destacó en el 192. Víctor, y aquí mire qué interesante, Víctor, obispo de Roma, sufrió el martirio en el primer año del siglo III. Y yo tenía un dato muy interesante, que Víctor, el cristiano Víctor, era un papa de la Iglesia Católica. Por cierto, era el papa número 14. O sea que los primeros cristianos sí eran católicos. Vemos, y lo estoy leyendo de un libro protestante, y está hablando del papa Víctor, que fue martirizado bajo la persecución. Dele adelante, hermano. Ese papa fue el que puso la fecha de la Pascua en el año 156 más o menos. Aquí tengo el dato, pero como no, si nos damos cuenta, hasta ahorita, hermano Rubito, no hemos visto ningún pastor pentecostal ahí en las persecuciones. Como ellos dicen, es que a nosotros nos perseguía la Iglesia Católica, nosotros estábamos representados por los cátaros, los valdenses y los albinguenses, dicen los hermanos, cuando estos grupos son unos herejes que negaban la fe. Entonces ellos no tienen nada que ver con la primera iglesia. Adelante, hermano Rubito. De hecho, este libro siendo protestante lo dice, que dice Víctor, obispo de Roma,
queriendo la observación de la Pascua. Sí, aquí lo dice. Algo muy interesante. El Papa Víctor es el número 14. Ahí está quienes eran primeros cristianos. También dice a Basileas que era oficial que hiciera un cierto documento, rehusó diciendo que no podía dar por ídolos romanos, o sea, por los ídolos que tenía el imperio, porque él era cristiano. Lleno de estupor, los del populacho no podían al principio creer lo que oían, pero tan pronto él confirmó lo que había dicho, fue arrastrado ante un juez, echado en la cárcel y poco después decapitado. Y mire qué más, justamente ahí viene Irineo, obispo de Layo. Había nacido en Grecia y recibió una educación esmerada y cristiana. Y mire qué dijo Irineo, por ejemplo. En su carta, para que miremos quiénes eran los cristianos, en su carta al versus hereje dice, sin embargo, dice, como sería muy tedioso en un volumen como este contar la sucesión de todas las ideas, ponemos a confusión de todos aquella que de cualquier manera, ya sea por un mal placer propio, por vanagloria o por ceguera y opiniones perversas, reunirse en reuniones no autorizadas, o sea, para los que no buscan la verdadera iglesia. Hacemos este digno recuento a la iglesia fundada y organizada en Roma por los dos gloriosos apóstoles Pedro y Pablo, como también señalado la fe, la predicación, y dice así: entonces los bienaventurados apóstoles, habiendo fundado y edificado la iglesia, encomendaron al Lino, o sea que el Lino es el primer sucesor de Pedro, dice este cristiano, encomendaron al Lino el episcopado, o sea el obispado. De este Lino Pablo hace mención en su epístola a Timoteo. A él le sucedió Anacleto, y después de él, en el tercer lugar de los apóstoles, Clemente. Y mire que varios papas de la iglesia fueron en tiempos apostólicos, y lo dice este libro. Bueno, aquí lo dejo en lo que es en la segunda persecución. También dice Calixto en esta misma la quinta persecución, Calixto, obispo de Roma, o sea que en esta quinta persecución también hay otro papa, porque Calixto viene siendo, ¿verdad?, el papa número 16 de la iglesia, el papa número 16 de la iglesia católica, martirizado en los primeros cristianos. Adelante, hermano. Hermano. Ahí dice, me dice hermano, cuando dice, esté sí. Sí, ok, si está disponible no hay La problema, si no yo sigo. la palabra persecución. Si quiere, apague su micrófono para que no se oiga ahí. Los cristianos que se encubrían en las catacumbas para celebrar la Eucaristía, iglesias de las catacumbas, pero se les acusaba de caníbales porque comían a un tal Jesús. Esas acusaciones eran muy fuertes porque era como un delito. Incluso ellos decían que sacrificaban niños, que los rumores para que los cristianos se les miraba con desprecio. Entonces, como vemos, persecuciones, y algo que no tocamos hoy, hermano Rubito, que las primeras persecuciones nacieron desde los mismos judíos, y sin embargo, cuando llega la destrucción del templo de Jerusalén, ya la iglesia se esparce, se aparta de los judíos, y es donde entra el imperio romano a perseguir a la iglesia. Pero cuando aquí vemos que no solo el imperio, sino la misma gente miraba con odio y desprecio a los cristianos.
Incluso a los cristianos, hermanos Rubitos, se les llamaba de vanos por no creer que el César era Dios o el emperador en este caso. Y eso era también, era como algo castigado. Adelante, hermano Rubito. Sí, mire qué interesante cómo descubrimos realmente que los cristianos eran católicos, o sea que esta iglesia de Cristo siempre fue católica, porque aquí donde fue, digamos, martirizado el Papa Calixto, también fue Irineo. Irineo, él creía, de hecho, él da una lista de los primeros 12 sucesores de Pedro en la iglesia de Roma, y él también creía en la presencia real de la Eucaristía y también en el bautismo de infantes. O sea que ahí vemos claramente la doctrina católica en los primeros cristianos. Por ejemplo, Irineo de la Eucaristía decía, el que no naciera, en cuanto al bautismo de niños, dice, el que no naciera de nuevo a través del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y él hablaba, ¿verdad?, de que los niños deberían de bautizarse, Irineo. Y también en cuanto a la Eucaristía, también lo creo, o sea, no solo da una lista sucesora de obispos, o sea, en este caso el obispo de Roma, sino que también creía en la Eucaristía y también creía en el bautismo de infantes. Por ejemplo, dice, el cáliz es su propia sangre, el pan ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos elementos terrenos y celestial. O sea, qué interesante cómo los primeros cristianos sí realmente eran católicos. Es muy bonito esto, porque a uno le hace amar más a la iglesia. Adelante, hermano. Quiero leer el testimonio de no sé si ha escuchado de Tácito, era un historiador judío. Sí, no hay problema. No cristiano ni nada de eso, sino que él está contando lo que vio. Dice Tácito, es quien nos da a conocer las persecuciones de los cristianos por Nerón, dice Tácito. Es una consecuencia del incendio de Roma en el año 64. Algunos autores cristianos aluden a ella, pero de una forma muy precisa. Tácito acepta la fama abominable que tienen los cristianos, aunque no los creen culpables del incendio de Roma. Hace sufrir ciertamente a los cristianos. El castigo de los incendiarios parece ser que esta persecución no fue más allá de Roma. Tradicionalmente se encuentra a Pablo y Pedro como víctimas de Nerón. Este hombre es un historiador que no es ni católico, sino está contando algo que vio, que el emperador incendió Roma y le culpó a los cristianos de decir, no, mira, esos cristianos es peligroso, acabemos con ellos, es mejor, mira qué hicieron con Roma, ya quieren acabar con nuestro pueblo, si no los exterminamos, nos van a acabar con nosotros. Sin embargo, este historiador está diciendo, no fueron los cristianos los que incendiaron Roma, fue el mismo emperador. Mire, hasta dónde llegó el odio de estos emperadores para acabar con la iglesia de Jesucristo. Y aquí la pregunta es, hermano Rubito, si son 10 persecuciones, ¿cómo es que no acabaron con la iglesia? ¿Cuál sería esa cantidad, hermano? Jesucristo prometió algo, ni los poderes del infierno podrán vencerla. Entonces ahí vemos claramente que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, ha estado en su iglesia y va a seguir estando. No es como cuentan los hermanos, la iglesia apostató, se casó con el imperio y la iglesia se paganizó, pero eso es
un cuento, cuando en la historia vemos claramente que la iglesia, a pesar de estas persecuciones, no se acabó. Adelante, hermano Rubito. Así es. De hecho, Cristo prometió estar con la iglesia todos los días y que nadie la podía destruir. Vemos en la sexta persecución, por ejemplo, usted puede ampliarla si gusta. Dice, las personas principales que mueren bajo este reinado fueron Pontiano, obispo de Roma, o en la sexta persecución del año 235, también, pero a mí me suena que este es un papa de la Iglesia Católica también, Ponciano. O sea, Ponciano, papa, es el papa número 18. O sea, que estos cristianos de la Iglesia de Jesucristo eran católicos, incluso papas. Dice Ponciano, obispo de Roma, anterior un griego, su sucesor, que ofendió al gobierno al recoger las actas de los mártires. Y dice que, por ejemplo, dice caballos, idiomas, durante esta persecución suscitada por Maximino, muchísimos cristianos fueron ejecutados sin juicio y enterrados indiscretamente a montones, a veces 50 o 60 echados juntos en una fosa común, sin la más mínima decencia. O sea, cómo miraban a los cristianos como animales, ¿verdad? Y vemos que en esta persecución otro papa, va viendo al menos 3 papas de la Iglesia Católica en los primeros siglos del cristianismo, movilizados por amor a Cristo. Dice, los mártires fueron innumerables, pero haremos relación de los principales. Fabiano, obispo de Roma. No sé si Fabiano fue papa, porque pues no me acuerdo de todos así de memoria, pero ya vimos 3. Después está Julián, nativo de Cilicia, como nos informa San Crisóstomo. Fue arrestado por ser cristiano. Fue metido en una bolsa de cuero junto con varias serpientes y escorpiones y echado al mar. ¡Qué groserías! Denisa, una joven de solo 16 años, que contempló este terrible juicio, exclamó de repente, oh infeliz, ¿para qué comprar un momento de alivio a costa de una eternidad de miseria? Óptimo, al oír esto, la llamó al reconocer Denisa como cristiana. Fue poco después decapitada por orden suya. Y dice, Alejandro y Epimaco de Alejandría fueron arrestados por ser cristianos. Luciano y Marcino, 2 malvados paganos, aunque hábiles magos, se convirtieron a cristianos. Mire cómo la gente se convertía al ver, de hecho decían que la sangre de los mártires, que esa sangre era semilla, no me acuerdo si usted se acuerda que era la frase que decían ellos, que la sangre de estas personas era semilla para el cristiano. Adelante, hermano. Quiero leer un poco de lo que Eusebio de Cesarea, hermano, nos cuenta sobre el listado de los obispos de Roma, a pesar de las persecuciones. Dice, lista de los obispos de Roma, los bienaventurados apóstoles, más al fundar y edificar la iglesia, encargaron a Lino el servicio del episcopado. Este, a su vez, menciona a Pablo en su segunda epístola a Timoteo. A Lino le sucede a Anacleto. Este, el tercer lugar desde los apóstoles. Dejan el episcopado a Clemente, quien había visto a los bienaventurados apóstoles
ellos y todavía estando en sus oídos la predicación de los apóstoles, dice, la predicación estaba en sus oídos, quiere decir que no eran solo la escritura, era palabra de Dios oralmente. Y entre sus ojos la predicación de ellos. Por muchas más vivían en aquel tiempo, que también habían recibido las instrucciones de los apóstoles. En tiempo de este clero se afirma una importante disensión entre los hermanos de Corinto, y entonces la iglesia en Roma envió a los corintios un escrito muy apropiado en la que las exhortaba a vivir en paz y reconciliarse y renovar la fe y la tradición recién adquirido de los apóstoles. Poco después dice: a Clemente le sucede Evaristo, a Evaristo Alejandro, luego es nombrado Sixto, y el sexto desde los apóstoles, después Telésforo, que también fue martirizado con gloria, y a continuación Higinio, luego Pío, después Aniceto y sucesor de Aniceto, ahora Eusebio. A este a cargo a su vez el episcopado en 10º lugar desde los apóstoles. Aquí vemos, hermano Ruito, que como Eusebio de Cesarea menciona a 10º es 11, ¿verdad? El Papa número 11 en Roma. A pesar de las persecuciones, dicen los hermanos no católicos que la Iglesia Católica no estuvo en Roma. Esto lo cuenta Eusebio de Cesarea, un historiador eclesiástico, no cualquier historiador que haya escrito algo por ahí. Entonces, aquí vemos claramente que a pesar de las persecuciones, la Iglesia estuvo con su obispo como cabeza, como representante, como vicario de Cristo, gobernando a toda la comunidad. Adelante, hermano. Mire qué interesante cuántos papas hay en la historia de los primeros cristianos que fueron martirizados. Y este libro protestante también dice que Orígenes, el célebre presbítero, o sea, sacerdote, catequista de Alejandría, fue arrestado cuando tenía 64 años y fue arrojado en una inmunda mazamorra. Qué interesante, y hasta el día de hoy, imagínense, Orígenes, y hasta el día de hoy tenemos catequistas, los demás no tienen esto. Interesante. Y vemos, por ejemplo, también la octava persecución, por ejemplo, Esteban, obispo de Roma, y que me suena que fue papa también Esteban, si no estoy equivocado, o sea, sí fue papa antes del año 300. Sixto sucedió a Esteban, o sea, en esta ya vemos dos obispos de Roma, dos papas de la iglesia, solo aquí dos, y después tenemos clérigo cristiano de Roma. Por ello el obispo con 6 de sus diáconos sufrió el martirio en el año 258. Dice: acerquémonos al fuego del martirizado Lorenzo. Qué interesante este sacerdote, mire cómo dice Lorenzo: para que muestre frío corazones, sean por él. Dice que Lorenzo había repartido, digamos que el emperador le pidió todos los bienes de la parroquia, y Lorenzo le dijo: dame 3 días y te daré todos los tesoros. Entonces Lorenzo, el sacerdote, llamó a todos los pobres y les entregó toda su pertenencia, y por esto fue martirizado, fue asado vivo en una parrilla, y él le contestó que el tesoro de la iglesia eran los pobres. Qué precioso, cómo los primeros cristianos tenían
y la iglesia sigue haciendo estas obras de caridad. Dice, por ejemplo, ¿cómo murió Lorenzo? Dice, descerebrado, con garrotes. Y después dice, se burla este traidor del emperador cuando le contestó que el tesoro de los pobres, de la iglesia eran los pobres. Se burla este traidor del emperador. Pelisayo con pellizcalo con tenazas ardientes, ceñiendo con placas, con candentes, sacar las cadenas más fuertes y los tridentes y la parrilla de hierro al fuego, con altar al rebelde de manos y pies, y cuando la parrilla esté al rojo vivo, echarlo en ella, asado, moverlo, agitado bajo pena de muerte, mayor desgracia que cada uno de vosotros verdugos cumpla su misión. O sea que cuando este sacerdote le contestó, dame 3 días, llamó a todos los pobres y le dio los bienes de la iglesia a los pobres. Y cuando el emperador le preguntó sobre los tesoros, le dijo, el tesoro de la iglesia son los pobres. Entonces le hicieron atrocidades, lo mataron, pero cruelmente, tanto así, que cuando este sacerdote estaba ya, aparte de cerebrarlo a garrotazos y hacerle muchas cosas con pinzas y todo eso, cuando él se encontraba asado en una parrilla, les dijo, deme envuelta que ya me quemé. O sea, ¿qué espíritu tenían? ¿Cómo el Espíritu Santo los protegía? ¿Qué fortaleza espiritual tenían estos primeros cristianos? Y por eso a mí me encanta la historia de la iglesia, porque vemos la valentía que tenían los primeros cristianos, que son dignos de imitar. Y eran obispos, papa, ¿verdad? Eran sacerdotes, diáconos. O sea, cuando se habla de cristianos desde Cristo, durante todo el tiempo, eran católicos. Incluso ya van varios papas que los martirizan en el Imperio Romano por amor al Evangelio. Y Cipriano, obispo de Cartago, un eminente prelado. También Cipriano, de hecho, Cipriano tiene muchos escritos y tengo uno de ellos, solo quiero leer algo de Cipriano, hermano, aquí, para que miremos que ellos sí eran católicos. Solo este pequeño sobre Cipriano de Cartago, para que mire lo que decía. Vamos a ver si lo tengo por aquí. A ver si me acuerdo. No lo encuentro. Vamos a ver. Carta de Ignacio a los trailanos. No me acuerdo de Cipriano. Tenía unos escritos por aquí de Cipriano, pero bueno, adelante, hermano. No me acuerdo dónde tengo algunos escritos. O sea, Cipriano de Cartago también era católico. Hay algo, hermano, que si estos obispos fueran no católicos, ¿qué sería el tesoro que hubiera presentado al emperador? Yo creo que las bocinas, el diezmo y el alfolí, estos son los Hermano, perdone, ya tengo el solo. Okay. Ahorita le doy el pase. Solo quería ver lo de Cipriano de Cartago. Dice así: la iglesia es una sola, y así como ella es una, no se puede estar a la vez dentro y fuera de la iglesia, porque si la iglesia está con doctrinas del hereje novaciano, entonces está en contra del Papa. O sea que si el que tenga doctrinas heréticas, dice Cipriano, está en contra del Papa, Cornelio, que era el Papa de ese entonces. Si la iglesia está con Cornelio, que era el Papa, el cual sucedió en su oficio al obispo de Roma, Fabián, mediante una ordenación legítima, y al cual el Señor, además del honor del sacerdocio, concedió al honor del martirio. Entonces Novaciano está fuera de la iglesia. Ni siquiera se puede ser considerado como obispo, ya que no sucedió a ninguno.
y despreciaba la tradición evangélica y apostólica. Surgió por su propia cuenta, porque ya sabemos que quien no fue ordenado en la iglesia no pertenece a ella de ningún modo. Adelante, hermano. Ahora veamos qué pensaba San Ignacio de Antioquía. Decía San Ignacio si tenía mentalidad no católica o católica. El que hace algo sin el obispo le sirve a Satanás, decía San Ignacio de Antioquía. Eso sí son palabras fuertes. Y decía, donde está el obispo, está la iglesia católica. Ah, entonces no era pentecostal unida ni trinitaria. Ahí vemos entonces que estos primeros cristianos sí son cristianos católicos, venidos de Cristo. Y el objetivo de las cartas de San Ignacio era mantener en unidad a la iglesia. No es que cada quien, si hay un problema, funde su iglesia y continúen. No, no, no. La unidad debe estar dentro de la iglesia. Ahí vemos claramente que estos cristianos, hermanos Rubito, eran católicos. Ahora, yo les decía que los bienes que el Papa dio, en este caso, entregó a los pobres. Pero si hubiera sido no católico, hubiera dado las bocinas, el diezmo, el alfolí y cuantas cosas, ¿no? Pero sin embargo, la iglesia en su misión siempre ha sido los pobres, el que no tiene voz. Por eso nosotros como cristianos católicos no creemos en la sola fe. Creemos en la fe y en las obras, porque esos dos elementos, esas dos materias, esas dos regalos que Dios nos ha dado, es el amar al Dios, pero también amar al prójimo. No podemos amar a Dios, dice San Juan, si no amas al prójimo. No puedes amar a Dios quien no ve, si no ama al prójimo quien ves. Adelante, hermano. Es que estaba viendo que exactamente, hermano, todo lo que dijo de San Ignacio, de la fe y las obras, amar al prójimo, claro, eso sí ha practicado siempre, muy interesante, pero está emocionante, porque esto sí está emocionante, la novena persecución. Yo estaba viendo a la sede de Roma en el año 274, fue el primero. Dije, Félix, obispo de Roma, este prelado accedió a la sede de Roma en el año 274 y fue el primer mártir. Otro papa de la iglesia, donde yo tengo Félix fue el papa número 16, el año 274, y estoy viéndolo de un libro protestante. O sea, ya ni sé cuántos papas vamos viendo, desde los apóstoles hasta el año 274, que fue la novena persecución bajo Aureliano. Y dice, Félix, obispo de Roma, este prelado ascendió a la sede de Roma en el año 274, fue el primer mártir de la petulación de Aureliano, o sea, el primer mártir bajo este emperador, siendo decapitado en el 22 de diciembre de aquel mismo año. Decapitado, otro papa de la iglesia. Aquí no vemos ningún pentecostal. ¿Cómo alguien que conoce la iglesia va a dejar de ser católico? Ajá. Y dice, decapitado, ¿verdad? En el 22 de diciembre de ese mismo año 274. Agapito, un joven caballero que había vendido sus posesiones y dado el dinero a los pobres, fue arrestado como cristiano, torturado y luego decapitado en presencia una ciudad de un día de viaje de Roma, en presencia a un día de la ciudad de Roma. Marco y Marcelino eran mellizos naturales de Roma y de doble linaje. Sus padres eran paganos, pero los torturaron a los que habían sido encomendados a la educación de los hijos de los criados.
Entonces, vemos en esta persecución también, vamos a ver quién más sufrió el martirio. Dice que aquí fue decapitada en el año 287. Fue una mujer cristiana de Aquitania, Francia, fue asada sobre una parrilla y luego decapitada en el año 287. Dice, Quintín era un cristiano natural de Roma, pero decidió emprender la propagación del evangelio en Galias con un tal Lucio y predicaron juntos, y también fue martirizada. Esta fue la 9ª persecución, hermano. Otro papa de la Iglesia Católica. Ok, si gusta continúa con la 10ª, porque después yo quiero leerlo. Claro, hermano, muy bien. Mire qué interesante. Venimos desde Cristo y ahora vamos a la 10ª persecución. La 10ª persecución fue Diocleciano. Del 300, dice aquí, del 303 después de Cristo, el día en que se celebraba la terminalia, en el que como se jactaban los crueles, los libros sagrados y los lanzaron. Esto fue muy interesante. Mire qué hicieron aquí. Para aquellos que dicen que la iglesia prohibió las escrituras, más bien a ellos les quitaron, dice, los crueles paganos esperaban terminar con el cristianismo. En el día señalado comenzó la persecución en Nicomedia, en la mañana del cual el prefecto de la ciudad acudió con un gran número de oficiales y alguaciles a la iglesia de los cristianos, donde forzaron las puertas, tomaron todos los libros sagrados y los lanzaron a las llamas. Todo esto le costó a la iglesia. Después de arrojar a las llamas los libros, ¿quién cree que lo reconstruía? La Iglesia Católica. Toda esta acción tuvo lugar en presencia de Diocleciano y Galerio, los cuales, no satisfechos con quemar los libros, hicieron destruir la iglesia sin dejar ni rastro. Esto fue seguido por un severo edicto ordenado la destrucción de todas las otras iglesias y libro de los cristianos. Pronto siguió una orden para proscribir a los cristianos de todas las provincias. Bueno, y mire qué interesante, ahí me quedo. Y esto era los cristianos católicos. No aparece todavía un evangélico. Adelante, hermano. Hay una afirmación que hacen, que Constantino fundó la Iglesia Católica, que Constantino es el Papa y que la Iglesia se casó con Constantino y que aquí apostató. Pero vamos a leer en sí el final de las persecuciones. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que llegó ese fin? A ver si Constantino dice, yo fundo una iglesia, o desde aquí la iglesia es mía, o a ver qué nos dice el edicto de Milán. Porque decir una cosa no es lo mismo que tener las pruebas en la mano. Dice Constantino, yo Constantino, Augusto, así como yo, Lucino, Augusto, reunidos fielmente en Milán para discutir de todos los problemas relativos de la seguridad y el bien público, hemos juzgado que debíamos, ante todo, regular, entre otras discusiones determinadas, asegurar, según nuestro juicio, el bien de la mayoría, aquellos en que posee el respeto a la divinidad, o sea, dar a los cristianos como
como a todos la libertad y la posibilidad de seguir su religión que han elegido. Ahí está. Constantino lo que hace es poner fin a estas 10 persecuciones que hemos venido viendo. No es como lo dicen los hermanos, Constantino fundó la Iglesia Católica, Constantino fue el primer papa y que Constantino es el padre. Es una mentira, hermanos. Yo no sé por qué los hermanos no católicos mienten en este caso. Y estamos viendo de historiadores serios que Constantino lo que aquí está diciendo, ya no más persecución. Ya llevamos 10 persecuciones, 300 años luchando contra esta iglesia. Ahora, que cada quien elija la religión que guste. Entonces, el edicto de Milán no es el nacimiento de la iglesia, es la libertad de la iglesia, pero sobre todo de los otros que también tenían sus religiones. Esto sería lo poco que yo he podido compartir en esta transmisión, hermano Rubito. Ojalá que pueda orientar a los hermanos y que lean, que no les cuenten. Tenemos que informarnos porque el desconocimiento es morir en la ignorancia. Cualquiera dice Constantino y que Constantino es el padre del catolicismo. No, el padre del catolicismo es Jesucristo. Le guste a quien le guste, le duele a quien le duela, pero Jesucristo fundó la iglesia, estuvo presente en ella y ha estado hasta los últimos. Quiero mandar un saludo a los hermanos que nos estuvieron viendo, a José Garro, a Juan de Jesús, a Juan, a ver quién otro está por aquí, a Juan Méndez, a Pablo Martínez, a Ignacio de Ayala, a Adelso, Héctor Chávez y Juan Martínez. A ver, alcanzo a ver aquí los hermanos que nos han estado siguiendo en este compartir, y creo que gracias por la invitación, hermano Rubito, que ojalá que sigamos profundizando en la historia, porque vuelvo, insisto, desconocer la historia es morir en la ignorancia. Entonces, informémonos, hay mucha información que ahora está en el internet, dediquemos tiempo a nuestra formación, que no nos cuenten, que no nos engañen. Adelante, hermano. Ok, muy bien, hermano. De hecho, también estuvo por aquí Kaylin Ferrera, no sé quién es, pero saludos a la hermana, sea católica o no sea, no. Lo bueno es que se informen, pues. Y Andrés, alguien que se llama Andrés, estuvo muy precioso. Vemos cómo la Iglesia Católica viene desde Jesucristo y esperamos que los hermanos sean sinceros, porque hoy en día hay varios católicos que se van para una iglesia evangélica, pero por desconocimiento. Yo siempre digo, de hecho lo dicen los mismos pastores evangélicos. Tengo una gran lista de pastores, pero ya gente muy estudiada que se ha hecho católica. Dice que para ser evangélico, como dice, el que estudia la historia del cristianismo, dice, deja de ser protestante. Dicen los mismos pastores eruditos teólogos que se han hecho católicos. A mí me gusta una frase, voy a ver de qué año fue, cuando un emperador francés, creo que fue esto en lo más alto de su gloria, le dijo furioso al cardenal, creo que fue con Salvi, algo así, voy a destruir la iglesia. Le dijo este emperador, voy a destruir la iglesia. Y le dijo, se echó a reír el cardenal. ¿Y por qué te reís? Le dice, ni los malos católicos que estamos en la iglesia hemos podido destruirla. Le dije, vas a poder vos. Y le dijo a un emperador, ustedes pueden buscar esa frase incluso. Creo que el emperador se llamaba Napoleón y el cardenal se llamaba
con salvia, algo así se llamaba. El año es que no me acuerdo en qué año fue, pero sí recuerdo esa frase que está en la historia. Fue también por la iglesia primitiva. Y es muy interesante. Ahora, los hermanos evangélicos, todo aquel que quiere estar en la verdad, recuerden que estamos estudiando la iglesia. ¿Por qué la iglesia no tenía Biblia? ¿Por qué la iglesia no tenía muchas cosas en los primeros siglos? Porque la iglesia era muy perseguida. De hecho, la propia Biblia vino a estar después de estas persecuciones. Y como ya usted leyó, por ejemplo, cuando Constantino comienza con la libertad de culto y todo eso, si los hermanos evangélicos dijeran, por ignorancia, que Constantino fundó la iglesia y la Biblia se hizo hasta el año 400, entonces ellos lo que tienen en sus manos es una Biblia de un emperador. O sea, sería tan ignorante pensar así. Y realmente las iglesias evangélicas, la más antigua, ¿verdad? Comienza con Martín Lutero en el 1521. O sea, ya la iglesia de Cristo tenía 1520 años. Y después ya vienen todas las denominaciones, calvinistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, de Jehová, adventistas, los pentecostales, bautistas y todo eso. Eso es muy posterior. Esa ya creerle a eso son casi opiniones de hombre, pero les quería dejar este comentario porque tal vez alguien se moleste. No se hace desde el odio, sino desde la realidad, que Cristo dejó una iglesia y podemos constatar que es la iglesia católica. Y aquí también saludos al hermano Pancho Morales, que ha estado ahí saludando muy bien. Compartamos el video para que llegue a muchas personas. Sé que todos no entienden de lo que es historia, pero yo siempre les digo, ustedes piensen qué pasó con la iglesia después de los apóstoles, porque todos solo citan la Biblia, pero no saben qué pasó, cómo llegó la Biblia a nosotros, cómo fue ese proceso. Adelante, hermano. Hitler, hermano, Hitler tenía una misión, acabar con la iglesia. Se murió Hitler, se cayeron las Torres Gemelas, se cayeron el muro de... Y cuántos imperios, cuántos sanguinarios han caído. Y la iglesia aquí sigue predicando. El mismo evangelio, el mismo culto, las mismas enseñanzas, porque esta iglesia no es de hombres. Nosotros, usted y yo nos podemos equivocar en alguna información, pero la iglesia no, porque la iglesia recibió de Jesucristo esa misión de ir y enseñar a todos. Por eso yo me siento contento, hermano Rubito, de pertenecer a esta iglesia, de conocer nuestra fe, de saber que nosotros tenemos una raíz, que no venimos así del aire, como los hermanos. Es que nosotros somos cristianos, pero ¿cómo pueden demostrar si nacieron en el año 1520? De ahí para atrás, ¿qué pueden demostrar? Nada. Nosotros si nos hablan del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, cuarto siglo, y así tenemos el listado de todos los obispos de Roma, que son 267, hasta el Papa Francisco. La Iglesia Católica ha tenido 22 concilios, desde el concilio de Jerusalén hasta el Concilio Vaticano II. ¿Quién otra iglesia puede demostrar ese historial, hermano Rubito? Creo que nadie. Saludo al hermano Juan Pablo Agudelo, al hermano Juan Martínez y a la hermana Marcela Marcario, no sé qué, no alcanzo a ver, que nos han seguido en esta transmisión. Y escríbanos si les gustó este contenido. Podemos hacer una segunda parte, lo que pasó después de la libertad de culto, porque la iglesia tiene 2000 años de historia. Entonces, tenemos material para impartir. Hay muchos libros y mucha información. Así que, gracias, hermano Rubito, por esta invitación. Creo que aquí dejo mi participación. No sé si usted tiene algo otras palabras. No, solamente muchas gracias por compartir este momento, y sé que
es de mucha ayuda. De hecho, yo he estado recibiendo llamadas de algunas personas, hemos dialogado, me han pedido que tengo pendientes incluso de ir a comunidades. Los videos, aunque usted no mire un gentío que lo está viendo, pero sí los ven y la gente está aprendiendo, la gente está pidiendo ayuda, la gente está enamorándose más del Señor. Y bueno, incluso en este mes justamente hay alguien que era adventista y ya está bautizando a su niño por la Iglesia Católica. Entonces, es muy bueno. Así que gracias, hermano, y gracias a todos los hermanos que estaban aquí, ¿verdad? Y a todos los que van a ver el video también, ya sean católicos o no católicos, pueden investigar lo que miramos hoy aquí. De hecho, yo todo lo que di, lo di de un libro protestante, ni católico que es, y nos narró todos los papas martirizados desde los apóstoles. Adelante, hermano, ya con esto nos despedimos. Muchas gracias, hermano. Hermano Fernando Gaspar, que también nos estuvo siguiendo, se unió a la transmisión. Y también yo tengo un programa que estamos haciendo en mi muro de Face. ¿Por qué soy católico? Lo hacemos normalmente a las 8 de la noche, hora Centroamérica. Ubaldo Pérez, ahí estamos dando enseñanza, estamos dando la razón de nuestra fe, del por qué estamos en esta iglesia. Porque muchos saben, pero nosotros aquí seguimos. Así que bendiciones a todos y será hasta la próxima. Sayonara en chino. Nos vemos, hermano, un gusto.